Hola amigos inversores, ¿cómo están? En este video les hablaré sobre las últimas noticias de los mercados financieros. La semana estuvo ajetreada con la publicación de resultados de PayPal y Starbucks, además de varios reportes de ganancias más como el de Alibaba y Mercado Libre. Hablaré del cruce Estados Unidos contra China por Taiwán e importantes datos publicados relativos al empleo de Estados Unidos. Por último, te contaré cómo le fue al S&P 500 esta semana y qué conclusión saco de las últimas sesiones de los grandes índices. Las expectativas de los inversores de una Fed menos agresiva se han hecho evidentes en los futuros de los fondos federales, que son utilizados por los operadores para hacer apuestas sobre el curso de los tipos de interés. El lunes por la mañana, los futuros de este tipo mostraban una probabilidad de casi el 69% de que la Fed suba sus tasas de interés en medio punto porcentual en septiembre, frente al 44% de la semana pasada, según CME Group. También asignaban una probabilidad menor a una subida de 0,75 puntos porcentuales en comparación con la de hace una semana. Como veremos después, las cosas quizás cambiaron a partir del viernes. La solidez del empleo es el pilar que queda para apuntalar el sentimiento de los consumidores y evitar que la economía sufra una recesión en toda regla. Por ello, muchos inversores prestaban atención a los informes relativos al empleo de esta semana. El número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo en Estados Unidos ascendió a 260.000 a finales de julio, 6.000 más que la semana anterior. Las nuevas solicitudes cayeron hasta 166.000 a finales de marzo, pero han aumentado a medida que la economía se desacelera. Algunos inversores habían llegado a creer que la Reserva Federal podría pasar a recortar los tipos de interés en los próximos meses, dados algunos indicios de enfriamiento de la actividad en toda la economía. Eso habría sido un oasis para los mercados, que han caído este año ya que la Fed ha subido rápidamente los tipos de interés para combatir una inflación persistentemente alta. Pero los datos del viernes mostraron que el mercado laboral todavía no se ha enfriado. El mercado laboral estadounidense añadió 528.000 puestos de trabajo en julio, más del doble de lo estimado por los analistas. Mientras tanto, la tasa de desempleo cayó al 3,5%, cerca de los mínimos históricos. Esto puede considerarse bueno y malo. Positivo porque el mercado laboral sigue siendo fuerte y no se puede tener una recesión profunda sin un aumento del desempleo. Pero se puede ver como malo en el sentido de que es menos probable que las subidas de tasas desaparezcan pronto, lo que tiene connotaciones negativas en las acciones. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se reunió esta semana con la presidenta de Taiwán a pesar de las advertencias de China. Pero hasta ahora, el viaje de la señora Pelosi no ha tenido ramificaciones tangibles. Pekín, que reclama a Taiwán como parte de su territorio, había advertido a la señora Pelosi que no realizara el viaje. El sector de los servicios de Estados Unidos continuó su expansión en julio, según un informe del Instituto de Gestión de Suministros. El índice de este instituto sobre las condiciones de empresas como restaurantes, hoteles y minoristas dio un resultado positivo, alcanzando un máximo de 3 meses en julio. El Banco de Inglaterra subió el jueves su tasa de interés en medio punto porcentual, la mayor medida en más de un cuarto de siglo. Esta es otra señal de que el problema de la inflación continúa escalando en Europa y también a nivel mundial. ¿Tú qué opinas de la inflación a nivel global? Te leo en los comentarios. El miércoles se publicaron varios informes de ganancias mejores de lo esperado. Las acciones de PayPal subieron después de que el fondo de cobertura Elliott Management confirmara que tiene una participación de 2.000 millones de dólares en la empresa de pagos. PayPal obtuvo un beneficio de 93 centavos por acción frente a los 86 centavos por acción esperados por los analistas. En cuanto a los ingresos, la empresa publicó 6.81 billones de dólares frente a los 6.79 billones de dólares esperados por los analistas económicos. Por su parte, Starbucks avanzó después de que dijera que la demanda sigue siendo fuerte y que el incremento de los precios compensó parcialmente el aumento de los costes laborales. La empresa presentó un buen informe de ganancias con un beneficio por acción de 84 centavos frente a los 75 centavos esperados por los analistas y unos ingresos de 8.15 billones de dólares frente a los 8.11 billones esperados. Por su parte, Mercado Libre se disparó en 2 dígitos el jueves después de presentar un informe de ganancias superador. La empresa anunció un beneficio por acción de 2,43 dólares con unos ingresos de 2.6 billones de dólares. Los analistas preveían un beneficio por acción de 1,93 dólares con unos ingresos de
2.51 billones de dólares. La empresa sigue creciendo a pesar de los vientos en contra de los últimos meses. Las acciones de Alibaba, que cotizan en Nueva York, subieron el jueves después de que la empresa china de comercio electrónico presentara unos resultados del primer trimestre fiscal que superaron las expectativas de los analistas. Alibaba mostró ingresos de 205.5 billones de yuanes chinos frente a los 203.2 billones de yuanes esperados, manteniéndose planos en términos interanuales. Asimismo, los ingresos netos fueron de 22.73 billones de yuanes frente a los 18.72 billones esperados por los analistas. El S&P 500 cerró prácticamente en el mismo nivel de la semana pasada, pero si prestamos atención, este avanzó casi un 14% en los últimos 2 meses. Difícil saber si ya tocamos fondo o no, porque las condiciones macroeconómicas siguen algo inestables, aunque la esperanza todavía recae en que el mercado laboral estadounidense sigue fuerte y varias buenas empresas presentaron balances alentadores. Yo, por lo pronto, estas últimas semanas tomé algo de ganancias durante las subidas, guardando un poco de efectivo para volver a comprar si tenemos otro tramo a la baja nuevamente. ¿Tú qué piensas? ¿Este es un rally de mercado bajista o el comienzo de otro bull market? Espero te haya gustado el video. Si es así, dejame un me gusta o un comentario, que son 2 minutos. Dale que no te cuesta nada. Fíjate también que acá te dejo un par de videos que a lo mejor te pueden interesar. Nos vemos la próxima.